Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema que siempre está presente en nuestras vidas, pero hoy más que nunca se hace necesario. Hoy más que nunca es importante que aprendamos a desarrollarlo. Y ese tema, pues no es más que la resiliencia, que es la capacidad o la habilidad para reponerme ante algo. Generalmente se ve la resiliencia solo desde un punto de vista emocional. Cuando yo soy capaz de reponerme ante una pérdida, ante una enfermedad, ante una crisis. Pero en realidad la resiliencia va más allá de solo en el ámbito emocional. Por ejemplo, un deportista que tuvo un entrenamiento muy duro en la mañana y luego tiene que volver a entrenar en la tarde y logra reponerse, su cuerpo es capaz de volver a tomar energías, es un deportista resiliente. Una persona que va a trabajar en la mañana a la oficina tiene mucho estrés, tiene muchas urgencias, tiene muchas responsabilidades, termina la jornada laboral y va a su casa y en lugar de llegar a su casa estresado, enojado, molesto, logra reponerse, logra retomar un nuevo aire y llega a su casa con una actitud positiva. Esa es una persona resiliente. Entonces, la resiliencia es una habilidad que todos deberíamos de aprender a desarrollar para poder actuar de manera óptima en nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, tenemos que hablar de coherencia. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres integrales, no me puedo partir en pedacitos y ser de una manera en un lugar y ser de otra manera en otro lugar. En todo momento yo tengo que ser la misma persona, soy un ser humano integral. Y por ello es que la resiliencia no es una habilidad eh, eh, individual, o sea, no es, me refiero a que no es una habilidad que ella solita se forme, sino que necesita, requiere de varios elementos a su alrededor que van a ser como su soporte, que van a ser como su fundamento, su base para poder ser resilientes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las 4 dimensiones de la resiliencia que nos van a ayudar a tener esa coherencia necesaria para reponernos en las diferentes situaciones que se nos presentan. La primera de esas dimensiones es la dimensión emocional. Los seres humanos somos emocionales sobre racionales. ¿Qué estoy queriendo decir? A veces las emociones secuestran nuestros cerebros y hacemos cosas que regularmente o en condiciones diarias, cotidianas, no actuaríamos de esa manera. Entonces, cuando hablamos de la dimensión emocional, estamos hablando primero del tema de la flexibilidad. Si yo busco la palabra resiliencia en resilient en inglés es flexible. Entonces, cuando hablamos de flexibilidad es tener la capacidad para que cuando estoy sintiendo una emoción que surgió por un estímulo externo, yo sea capaz de reconocer por qué estoy sintiendo esa emoción y lograr hacer un cambio y no apegarme, no amarrarme a esa emoción. Muchas personas dicen, es que yo soy enojado y así soy. Y tómame o déjame. Y no es así. La flexibilidad y la posibilidad de poder moldear mis emociones a las situaciones que se están presentando. Tenemos otro elemento de la dimensión emocional que es el positivismo, el verle la mejor cara a las situaciones. No, es importante no confundir positivismo con mediocridad, ¿verdad? No es como decir, bueno, así fue, ni modo. No, eso no es positivismo. Positivismo es decir, bueno, esta es mi realidad, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la voy a cambiar? ¿Cómo puedo sacar el mejor provecho de esta realidad? Luego tenemos la autorregulación, que es ese control, ese dominio de mí sobre mí mismo. No todas las personas tenemos esa habilidad desarrollada porque voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Cuántas veces hemos puesto el despertador a las 5 de la mañana, suena el despertador y en ese momento decimos, ay, no, 5 minutos más y lo apago? Esa es
una falta de dominio sobre mí mismo, una falta de control sobre mí mismo. Entonces, la autorregulación tiene que ver con que yo sepa a dónde quiero ir y llevar mis pasos hacia ese camino. Y eso definitivamente pues es parte de esta dimensión emocional de la resiliencia. La segunda es la dimensión espiritual. Aquí no estamos hablando de una religión, aquí estamos hablando de la esencia del ser humano. Eso que realmente me conforma. Vemos de nuevo la flexibilidad, esa posibilidad de aceptar que las cosas no son como yo quisiera que fueran o que las personas, no todas las personas son como yo quisiera que fueran o como yo soy, ¿verdad? Y entonces el elemento base de esto son los valores, esas normas, esas reglas de vida que yo mismo me he impuesto, que yo sé cuáles son y que van a guiar las decisiones que yo tome y van a guiar mis comportamientos en el transcurso de mi vida. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la tolerancia. Cuando yo le pregunto a las personas a veces, bueno, ¿y qué es la tolerancia? Mucha gente me dice, es aguantar a alguien. No, tolerar no es aguantar. Tolerar es reconocer que las personas van a ser diferentes a mí, van a pensar diferente a como yo pienso o actuar diferente a como yo actúo, respetarlas y, por supuesto, no quiere decir que yo vaya a pensar o actuar igual que lo hacen ellos, pero los respeto. Así de simple y de sencillo. Vivimos en un mundo en donde hay muy poca tolerancia. Lo vemos sin ir más lejos a la tolerancia a diferencias en la forma de pensar, a las creencias religiosas o a las preferencias sexuales. No tenemos la tolerancia desarrollada en su máxima ponencia. La tercera dimensión de la resiliencia es la dimensión mental, o sea, ese dominio de mi mente, ese dominio de cómo yo pienso, de cómo yo hago. O de nuevo vemos la flexibilidad, que es esencia acá, el poder adaptarme a las diferentes situaciones. No solo lo digo, sino que también lo estoy pensando y por supuesto también lo estoy sintiendo. Uno de los elementos clave para esta dimensión mental, pues es el enfoque, el que yo tenga claramente definido hacia dónde voy, qué quiero lograr, por qué lo quiero lograr y que no pierda ese enfoque. Es muy fácil perder el enfoque en lo que queremos alcanzar, pero entonces ahí viene el dominio de mí mismo, la autorregulación y el obligarme a mí mismo a mantenerme enfocado en eso que quiero lograr. Y por supuesto, la apertura de mente, el estar abierto a otras posibilidades, a nuevas formas de hacer las cosas. No siempre es como yo quisiera que fuera. Si se dan cuenta, todas las dimensiones que hemos mencionado hasta ahora tienen una relación. No puedo tener una si no tengo la otra bien desarrollada. Y ahí es en donde entra lo que estamos diciendo de la coherencia. Luego, la cuarta dimensión de la resiliencia es la física. Sí, quién no diría, pero nuestro cuerpo tiene mucho que ver con nuestra habilidad para ser resilientes. De nuevo viene la flexibilidad, esa posibilidad. Cuando hablamos de una flexibilidad física, no quiere decir que yo soy gimnasta y que voy a poder moverme y hacerme, no, sino que significa que mi cuerpo es capaz de adaptarse a las diferentes situaciones que se presentan. Muchas personas dicen, ay, no es que yo el frío si no lo aguanto, o yo el calor si no lo aguanto. Entonces, esa posibilidad, por poner un ejemplo, de ponerme a adaptar a las condiciones que me rodean. Luego, por supuesto, tenemos la resistencia, esa resistencia física. Poníamos el ejemplo del deportista, ¿verdad? Que hizo ejercicio, que entrenó toda la mañana y luego en la tarde vuelve a entrenar. Nosotros somos dueños de qué tan resistente vamos a formar a nuestro cuerpo. Un ejemplo muy simple, si usted sube 3 niveles de gradas y al tercer nivel ya está, que no aguanta, que se queda sin aire, entonces tenemos que trabajar en esa resistencia física. Y luego, el tercer elemento de la dimensión física, pues es la fortaleza de nuestro cuerpo. No quiere decir que yo vaya a ir a hacer luchitas o vaya a hacer competencias de fuerza, no, pero qué tanto mi cuerpo es resistente. Un ejemplo, ante una enfermedad. Si mi cuerpo
es resistente y está fuerte, yo voy a tener más posibilidades de reponerme ante una enfermedad. Si mi cuerpo es resistente y está fuerte, yo voy a tener más posibilidades de reponerme después de un accidente. Entonces, vemos como las cuatro dimensiones se relacionan y al tener las cuatro dimensiones bien desarrolladas, entonces voy a poder decir que estoy en coherencia. La coherencia es esa alineación. La coherencia es ese estado óptimo de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo y de nuestras emociones para poder ser resilientes. La coherencia entonces es la clave para construir nuestra capacidad de resiliencia. La pregunta que les dejo el día de hoy es, ¿y en cuál de las dimensiones tengo que trabajar para fortalecerla? Muchas gracias.